¿Qué pasó, doctores? No, está bien, doctora. ¿Todo bien? Profe, si yo fui la persona que hizo la pregunta, Sí, cuéntame, es doctora. que estaba todo en silencio y a veces me pasa. No, 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 es que a veces me pasa y pensé que había dado alguna Ah, indicación y no lo había escuchado, por eso no, no te pregunté, pero preocupes. no, no es nada. No te preocupes, es que dije que la clase comenzaba a las 8:05 como siempre, pero me entró una llamada de la doctora Juliana y me tocó ponerme a atenderla, entonces me excuso por los 5 minutos de tardanza. Mis doctores hermosos, espero hayan descansado mucho el fin de semana. Quiero recordarles, aunque ustedes ya lo saben, que la universitaria desde hace 2 módulos dispuso que la calificación debe hacerse Profe, desde... qué pena contigo, no te oyes. ¿No me oyen? Sí, ¿No me Sí, oyen? doctora. sí, Yo ¿Me creo que oyen es o un no me tema de oyen? Sí la escuchamos, sí la perfecto. escuchamos. Perfecto, doctora, perfecto. Ah, entonces de pronto Shirley, revisa tu, creo que fue Shirley. Bueno, la La personita que me escuchamos dijo fuerte que y no claro. escuchaba bien, revise bien el audio, de pronto es el de tu computador el que está generando inconveniente. Bueno, les decía que la Universitaria de Colombia se acogió desde hace más o menos 2 módulos, a la disposición de el Ministerio de Educación Nacional frente a las posibilidades de que ante la pandemia cambiáramos la forma de evaluación. Entonces se cambió la forma de evaluación de cuantitativa a cualitativa y de la misma manera fue que se construyó y se diseñó todo el programa que actualmente estamos viendo, incluyendo la materia, en donde yo les envié a ustedes previamente la forma de calificación y las fechas de los parciales, en donde decíamos que que la forma de calificación va a ser cualitativa y no cuantitativa. ¿Eso qué o para qué lo estoy diciendo? Ustedes, la mayoría, fueron exonerados del parcial 1, lo que quiere decir que al ser exonerados su calificación es la máxima dentro de esa escala. Y la máxima, que realmente son solamente 2 componentes de la escala, que es aprobado y no aprobado, quiere decir que las personas que han sido exoneradas del parcial tienen aprobado en el primer parcial. Las personitas que presentaron su parcial entre viernes y sábado, mañana entrego las notas confiando en Dios y será aprobado o no aprobado el parcial. Esta semana estamos en ceros en el sentido en que ya todos presentaron su parcial o conocen la nota de exoneración del primer parcial. Es decir, que volvemos a correr con ejercicios para hacer el segundo examen o parcial con la misma dinámica que hicimos el primero, es decir, con las posibilidades de ser exonerados y demás. Lo que pasa es que a medida que vamos avanzando, el nivel para exoneración es más difícil, obviamente, que el primero. Entonces, para que ustedes tengan ese conocimiento y los compañeritos que... Doctora, una pregunta. Es al respecto, doctora, qué pena. ¿Eso es una orden del Ministerio de Educación o es solo de la universitaria? No, el Ministerio de Educación dio la posibilidad que las universidades lo hicieran y varias universidades se acogieron dentro de esa posibilidad que les dio el ministerio como alternativa para facilitar las clases de carácter virtual. Eso está desde Ah, hace 2 módulos. Entonces, pues casi todas lo las digo porque es universidades que en la privadas empresa lo donde adoptaron. laboro, ¿Qué me dices? en la empresa donde laboro, no sé, en la empresa donde laboro nos dan un auxilio de estudio, pero exigen que la nota sea de máximo 4, bueno, en fin, ¿no? No perder la materia, pero tampoco bajar de ese rango. O 3, entonces ahí yo no sé qué voy a hacer entonces, porque yo Claro, no puedo explicarle a la empresa si aprobado quiere decir 5 o 4. claro, desafortunadamente esa fue la reglamentación que dio el ministerio en el sentido de establecer una forma de calificación de carácter cualitativa y no cuantitativa. Y la universitaria adoptó esos 2 raseros, que es aprobado y no aprobado. Ahora, insisto, ustedes lo que deben hacer es comunicarse con la universitaria a través de la sede administrativa para que tengan conocimiento de casos como el tuyo, doctor Juan de Dios, porque sé que no es el único, y que la universitaria les diga qué es lo que podemos hacer. Es decir, si es que les va a determinar si es un 4 o si es un 5. Hasta donde tengo entendido, obviamente el aprobado es por encima de 4, pero la universidad como tal no ha sacado una reglamentación específica para traducir esos 2 ítems, aprobado y no aprobado, a la etapa cuantitativa, de la cualitativa a la cuantitativa. Entonces,
Desafortunadamente no tengo la competencia ni el conocimiento para hablar a nombre de la universidad frente a ese tema, entonces por eso te digo que tendrías que comunicarse con la instancia precedente, que sería la parte administrativa de la universidad con registro y control, y ellos deben tener casos como el tuyo, doctor Juan de Dios, de muchos compañeros que reciben auxilios, que tienen becas, etcétera, etcétera, o que incluso tienen permisos para trabajar que dependen directamente de las notas o de los promedios que obtienen en la universidad. ¿Listo? Gracias. No, doctor, qué pena contigo no poderte ayudar, lamentablemente. Pero no, pues, ustedes saben, uno es profesor y ya con las cosas de allá de la forma y la organización de la universidad, pues no se puede hacer mucho. Ahora, les había pedido el favor a ustedes que procedieran el viernes a hacer un análisis o que estudiaran el resto de las clasificaciones de Prezi, que nos faltaban 2 grupitos de clasificación de Prezi, y quisiera saber qué dudas tienen frente a esas clasificaciones, si las leyeron o no, para poder entonces avanzar en tema o si tenemos algún inconveniente. Doctora Julia Edwin, te escucho. Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctora, es lo siguiente, cuando se hace una evaluación o para determinarse de acto se tiene que ir rigurosamente por toda esta clase de situaciones o solamente las que apliquen para ese acto. Perdóname, pero no sé en qué contexto está tu pregunta. No, es que, por ejemplo, hay clasificación clásica, ¿no es cierto? Y ahí se determina si es general, particular, condición o mixto. Después viene clasificación moderna, y ahí viene de autorización, de aprobación, de concesión, el permiso, la admisión, que ordena o prohíbe, de registro y contestación, sancionatorios, declarativos y constitutivos, positivos o negativos. Y después viene según el número de órganos que intervienen, simple, complejo, propio, impropio, colectivo, complejo. Posteriormente viene según la exteriorización del acto, expreso, verbales, escrito, electrónico, presunto, negativo, positivo. Después viene según la autonomía de su expedición, discrecionales, reglados. Después viene según el orden territorial, nacionales, departamentos, municipales. Sí, doc, pero ¿cuál es tu pregunta? Es eso, es decir, un acto, cuando yo voy a determinar un acto, tengo que seguir toda esta clase, este camino de diferentes clasificaciones que existen, o solamente las que yo considere que aplican. Doc, mira, lo que pasa es que dentro de la práctica, las clasificaciones que estábamos viendo son clasificaciones de carácter doctrinario. No es que tú cuando vayas a interponer una demanda en lo contencioso administrativo, cuando vayas a atacar un acto administrativo, te digan, oiga, ¿cómo se clasifica este acto? Porque si usted no lo clasifica bien, entonces no le admito la demanda. No, no es eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que dependiendo de la clasificación del acto administrativo, puede proceder una demanda o no. Por ejemplo, cuando ustedes estaban analizando este fin de semana, como sé que muy juiciosamente lo hicieron, las clasificaciones que hacían falta, contra actos de trámite o actos de carácter preparatorio, no procede la vía contenciosa administrativa. No procede. Solamente contra actos administrativos de carácter definitivo se puede intentar nulidad con restablecimiento del derecho como medio de control. Ahora, cuando veamos los medios de control, a ti te van a decir, este procede contra actos administrativos de carácter general, este procede contra actos administrativos de carácter particular, esto procede contra actos administrativos de carácter sancionatorio, así. Entonces, de una u otra manera, si bien no tienes que hacer todas las clasificaciones en cada acto administrativo, tú necesitas saber de qué te están hablando. Porque si no conoces de qué te están hablando, puedes cometer un error al momento de iniciar el procedimiento contra un acto administrativo. Es eso. No sé si esa sea tu pregunta específica, doctor Julia Edwin. A la hora de calificarlo. Gracias, doctora. Muy amable. Ok, listo. Vamos entonces ahora con la doctora Sandra Forero. ¿Qué pregunta tienes, corazón? Ay, gracias, doctora. Muy buenas noches. Buenas Disculpa, noches. doctora, es que entre lo que leí, me perdona, pero no entendí el acto administrativo expreso.
con respecto a la esterilización del acto. Doctora, si por favor me puede dar un ejemplo o explicar, por favor. Ok, listo. Vamos a hacer un análisis general de la clasificación y con eso va a ser un poco más sencillo darte el ejemplo. Los actos administrativos de carácter expreso, como su nombre lo indica, es en donde tú puedes recopilar en cualquier medio la manifestación de la voluntad de carácter estatal. ¿Listo? Entonces serán expresos si aparecen por escrito, si aparecen en un documento electrónico o si incluso son verbales. Desde que cumplan con los requisitos generales de manifestación de la voluntad del Estado, de competencia, de jurisdicción, etcétera, etcétera, que no sean ilegales, que no vayan con contra la Constitución, serán actos de carácter administrativo expreso. Mientras que los actos administrativos de carácter ficto o presunto o tácito no son manifestaciones directas, es decir, no se dan por acción, sino se dan por omisión de carácter estatal, como ocurre con los llamados silencios positivos y negativos. Entonces, en los silencios, la entidad guarda silencio. ¿Listo? Mientras que en los actos expresos, la entidad habla. ¿Y habla cómo? Verbalmente, por escrito, o en documentos de carácter digital. Los escritos o los documentos, en general, son de muchos estilos. Es decir, no son ni manuscritos obligatoriamente, ni digitalizados, sino que pueden ser incluso grabaciones magnetofónicas, bases de datos, audios, videos. Todos esos constituyen documentos y se pueden entender como formas escritas. Pero resulta que con la entrada de las nuevas tecnologías de la información aparecen una nueva clasificación, una nueva especie de documentos que son los documentos llamados digitales o electrónicos, en donde se pueden hacer notificaciones a través de correos electrónicos, mensajes de app, de aplicaciones como WhatsApp, por ejemplo. Si cumplen con los requisitos generales de los actos administrativos que vamos a ver el día de mañana, confiando en Dios, se puede decir que es un acto administrativo. Entonces, esos actos administrativos son expresos, porque tú puedes encontrar la voluntad en algún lugar material. Es decir, lo puedes encontrar en un escrito, en un video, en un audio, etcétera, etcétera. Si está en un audio, serán verbales. O si existe la posibilidad de que alguna persona lo haya escuchado y diga, es que este acto se produjo de esta manera, serán verbales. Pero si están mediante una forma de carácter electrónico o digital, serán entonces documentos electrónicos. Pero si se encuentran escritos, digitalizados, manuscritos, serán entonces actos administrativos de carácter escrito. ¿Listo? Entonces, esas son las clasificaciones que se refieren a la forma de expresión del acto administrativo. ¿Me entendiste, doctora Sandra? Sí, doctora, muchas gracias. Sí, había entendido bien los otros, pero de pronto la descripción que había no me era clara. Gracias, doctora. A ti, listo. Vamos entonces ahora con... por acá. Debajo la manito, Sandrita. Doctora Nubia Alonso. Doctora, buenas noches, ¿me escucha? Sí, señora, buenas noches. Doctora, a ver, contemplando lo que el compañero Julie Edwin dijo y que a mí todavía no me queda claro, por ejemplo, doctora, se coloca un ejercicio. Hay unos actos administrativos al principio del PRESI en donde nos habla de positivos y negativos. Los volvemos a encontrar en la parte de lo que nos dejó para estudio la doctora, en donde dicen actos administrativos presuntos y que pueden ser presunto negativo y presunto positivo. Doctora, ahí no hay una posibilidad, no llegaremos posiblemente a tener una pequeña confusión ahí. ¿Cómo haríamos para elegir cuáles sí son y cuáles no son, doctora? ¿Sí me entiende mi pregunta? Sí, claro, porque están desde clasificaciones diferentes, mujer. Entonces, desde un lado pueden ser positivos y negativos, pero están en otro campo de clasificación, mientras que aquí tú tendrás que decir si son presuntos negativos o si son presuntos positivos. Presuntos negativos cuando se trata de un acto administrativo de carácter negativo y presuntos de silencios de carácter negativo, y presuntos positivos cuando estamos frente a un acto administrativo de carácter positivo, de silencio positivo. Me explico. ¿Ustedes recuerdan cómo funcionan los silencios? Ah, no, es que ustedes no han visto Derecho Administrativo General. Pero varios de ustedes me han hablado de los silencios. Vamos a hablar un poquito de los silencios aquí, por cierto. Antes de... Permíteme, quito mi cámara y hablamos un poquito de silencios. Cuando nosotros hablábamos de las manifestaciones de la voluntad del Estado,
Poníamos ejemplos en donde decíamos que el Estado incluso produce efectos con sus silencios, es decir, cuando omite dar respuestas a algunas situaciones. Esos silencios son ya denominados silencios de carácter administrativo. Los silencios de carácter administrativo pueden ser negativos o positivos. Los silencios administrativos negativos son la regla general. Es decir, cuando la entidad, por lo general, cuando la entidad guarda silencio, espérame porque esto aquí no, denme un segundo porque si lo hago en un solo cuadro no me va a dejar. Silencios administrativos, listo. Acá. Los negativos son la regla general. Y los positivos son la excepción. Ya les voy a ir explicando poco a poco cómo es que funciona eso. Positivos son la excepción. Ok. Si usted presenta un derecho de petición en un cobro de servicios públicos, por ejemplo, a la doctora Nubiecita, que es la que nos está haciendo la pregunta, le llega un cobro este mes por 800.000 pesos de servicio del agua, del acueducto y del alcantarillado. Entonces ella hace una reclamación de carácter administrativo, diciendo, oiga, pero ¿por qué me están cobrando toda esa plata? Si mire que no sé qué, se aumentó el metraje y aquí yo no he hecho nada, yo no entiendo por qué razón están cobrando tanto. Ese derecho de petición necesita una respuesta. Doctora Nubia, ¿me escuchas? Sí, doctora, la estoy escuchando. Ok. ¿Qué puede contestarte la entidad a ti? Se puede fallar a favor o positivamente o negativamente. Te puede decir, Nubia, el cobro está bien, pagas los 800.000 pesos, o te puede decir, Nubia, el cobro está mal, no tienes que pagar toda esa plata. ¿Listo? La entidad tiene un tiempo determinado para contestarte, que eso depende de los tiempos de los derechos de petición, que por regla general son 15 días, pero a veces son 10 más 3 y a veces son 30 días. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Si vencidos los términos que corresponden a cada derecho de petición, dependiendo de la clase, que en este caso serían 15 días, la entidad no le contesta a Nubia, no le dice nada, se produce algo que se denomina el silencio administrativo, pero en ese caso es positivo. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? O sea, le están diciendo, Nubia, con ese silencio le están diciendo, Nubia, tú tienes la razón. Entonces la respuesta para Nubia es positiva, porque el silencio se configura en positivo para la persona que está solicitándolo. ¿Por qué resulta que en ese caso es positivo? ¿O por qué los silencios pueden llegar a ser positivos? Porque expresamente la ley dice que en esos casos, cuando se configura el silencio, la respuesta es positiva. Solo en los casos que dice la ley, profe, ¿yo cómo sé eso? Dependiendo de cada caso. Nosotros en el caso de que estamos analizando con Nubia, estamos haciendo una reclamación por un servicio de acueducto. ¿Qué clase de servicio es, Nubia? Un servicio público. Pero además de un servicio público, ¿es qué? Esencial. Sí, pero es domiciliario, ¿no es cierto? A domiciliario, sí, claro. Ok. Resulta que hay una ley, que es la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios. No me acuerdo si es creo que es la 456, algo así. La Ley de Servicios Públicos Domiciliarios establece que en aquellos casos donde, como Nubia, una persona presente una reclamación por un cobro que considera indebido en uno de esos servicios públicos domiciliarios, si se vence el término, que en este caso serán 15 días hábiles, y la entidad no ha contestado, la respuesta es a favor del usuario. Es decir, le está diciendo la ley expresamente ahí, en ese caso, que si se queda callado, la respuesta es positiva. Es decir, Nubia ganó, tiene razón. Pero esos casos son excepcionalísimos.
La regla general en los silencios administrativos es cuando las entidades guardan silencio, la respuesta es negativa. Es decir, en contra del usuario. Entonces, por ejemplo, si Nubia presenta una solicitud ante el Ministerio de Defensa y le dice, oiga, mire, señores Ministerio de Defensa, yo necesito que ustedes me digan cuántas personas hay en el batallón 45. Necesito saber cuántos militares hay en ese batallón. Es un derecho de petición. La entidad guarda silencio. En ese caso la respuesta es no. ¿No qué? No le voy a decir nada. Si guarda silencio en el tiempo que tiene para contestar, la regla general es que la respuesta es negativa. Solo excepcionalmente y en los casos previstos en la ley, la respuesta es positiva. Profe, ¿en qué casos? Casos como el que les acabo de decir, servicios públicos de carácter domiciliario, tributario, aduanero, y hay otro en expedición, en derechos de petición de solicitud de copias. También hay un derecho, hay un silencio administrativo positivo. Entonces, en esos casos, así actúan los silencios. Volvamos entonces a la pregunta de Nubia. Nubia dice, profe, ¿y entonces cómo hago para saber si aquí están clasificándolos en positivos y negativos y en el PRESI, en otra parte, también me están diciendo que pueden ser negativos y positivos? Ojo, acá te están hablando de positivos y negativos porque los silencios administrativos son los que configuran los llamados actos administrativos fictos o presuntos, que es a los que se está refiriendo la clasificación de PRESI en esa parte. A ver, aquí texto. Administrativos fictos o presuntos. Estos actos administrativos fictos o presuntos son a los que se está refiriendo la clasificación de PRESI. ¿Listo? Entonces, ojo, de la misma manera en que tú haces una clasificación en si pueden ser generales o particulares o mixtos, pues dependiendo del lugar, de la forma de clasificación general, es que haces la determinación de si son positivos o negativos fictos, o si son positivos y negativos por la otra parte de la clasificación, que es la de... Según su contenido, ¿me entiendes? Ah, sí, sí. ¿Me entendiste, Nubia? Sí, doctora, ya aclaré la duda porque siempre me surgía dudas respecto a eso, me surgía duda. Gracias, doctora. No, señora, con gusto. Doctora. Ya les doy el uso de la palabra. Denme un segundo, aquí coloco esto un poquito mejor para que ustedes lo puedan eventualmente revisar. Listo. A ver, ¿dónde están las manitos de ustedes que no los veo? Manitos, manitos, ya. Listo, doctora Nubiecita. Doctor Jairo Domínguez, ¿qué pregunta tienes? Doctora, buenas noches, ¿cómo ha estado? No, pues era respecto a la clasificación, pues que también nos genera la ley 1437, lo que le acaba de responder a doña Nubia, los derechos de petición de información, fondo y consulta. Entonces, como la 1437, valga la redundancia, nos regula todo el tema de lo que son los derechos de peticiones presentados ante la administración, la ley 1755 del 2015, reguló el derecho de petición de manera verbal y escrita. Eso quiere decir, doctora, que si yo uso de mis facultades, realizo una petición clara, coherente y concisa a cualquier administrador, o bien sea el caso funcionario de la administración, puedo conseguir respuesta de esa misma petición verbal, la puedo conseguir de manera escrita o de manera física o de manera verbal, sin que se constituya un silencio administrativo de manera positiva.
Bueno, lo que pasa es que el silencio administrativo de carácter positivo trae unos requisitos adicionales que no trae el silencio administrativo de carácter negativo, como es la protocolización del silencio. Entonces, la sola protocolización del silencio hace que el silencio quede manifiestamente escrito en un protocolo de una notaría. Es que estos temas son los que tenemos que ahondar precisamente a partir de mañana, pero empezar a hablar de ellos en este momento resulta complejo porque no hemos entendido la clasificación. Entonces, cuando ya veamos la clasificación de los actos, luego vemos entonces los requisitos generales y empezamos a adentrarnos en silencios, en formas de derechos de petición, en acciones de tutela y en medios de control. Entonces, lo que tú me estás diciendo es, oiga, pero entonces yo necesito que el silencio administrativo, que es un silencio que es ficto o presunto, esté siempre ficto o presunto, o yo puedo solicitar una expedición del silencio. No, no necesitas expedición del silencio para materializarlo. Eso es parte de nuestra creencia positivista de que no rinde o no cursa o no tiene efectos jurídicos si no aparece por escrito en algún lugar o verbal. No es así. Ojo, los silencios corren independientemente de que estén por escrito, por eso son silencios. Lo que pasa es que el silencio positivo tiene una forma especial y es que para que cree efectos jurídicos necesita una protocolización, que es un trámite muy propio de las notarías y se hace ante las notarías para que el silencio cobre efectos jurídicos, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Me entendiste un poquito? Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, listo, Jairo. Gracias. Edith Joana. Profe, buenas noches. Buenas No, pues era también un tema relacionado con lo que le estaba explicando mi compañero de silencios administrativos, porque pues digamos que yo tengo algo de experiencia en el tema, dando respuesta a este tipo de solicitudes. Y digamos que no tenía como confusión, o de acuerdo a lo que le estaba explicando a la señora Nubia, de que es de carácter negativo y de carácter positivo, pues me generaba dudas, porque por ejemplo nosotros recibimos varias solicitudes a través de derecho de petición, por ejemplo, en este tiempo se incrementaron bastante respecto al tema de periodos de gracia y prórrogas y alivios por lo de la pandemia. Digamos que de esos derechos de petición, hay algunos que por otros temas no se les dieron respuesta en el tiempo, pero entonces ahí pues estábamos como con la duda de si al haberles, digamos, o al no haberles contestado, se entendía o yo tenía entendido, era algo diferente a lo que usted nos había dicho, que digamos que el silencio administrativo en ese caso pues era como concederle a la persona lo que estaba pidiendo. Entonces, con lo que le estaba explicando a la señora Nubia, me enredé como un poquito con ese tema. Ok. Pero ya su merced estaba diciendo que lo iba a aclarar más adelante, entonces, pues no sé. Edith, mira, lo que tienes que tener clarísimo es que la regla general es que la respuesta es negativa. Es decir, el silencio, en regla general, produce efectos negativos o respuestas de carácter negativo para la persona que eleva el derecho de petición. Entonces, por ejemplo, tú me estabas hablando de alivios, entiendo que estás hablando de cómo trabajas como en un banco. Entonces, sí, señor. Si por ejemplo, yo te digo a ti, oye, mira, señores Bancolombia, por ejemplo, señores Bancolombia, es que yo necesito que me presenten, que me activen una solicitud de alivio porque a raíz del COVID yo no voy a poder pagar ni este mes ni el otro. Necesito que no me cobren los pagos de la tarjeta de crédito ni de mi crédito personal porque no puedo pagar. Eso lo hago mediante un derecho de petición que puede ser escrito o verbal. De hecho, ustedes lo hacen cuando se comunican con las centrales, tanto de los bancos como de las empresas de telecomunicaciones, que habla una señorita toda rápida y le dice, este derecho de petición, y produce efectos de no sé qué, dice más, le habla súper rápido, le está resumiendo esta clase que les estamos dando en este momento. Entonces, esos silencios que se pueden presentar incluso dentro de entidades de carácter privado, porque los silencios administrativos no son propios de las entidades estatales, es decir, son de los dos, entidades públicas o estatales, privadas o estatales, porque cualquiera de las dos recibe derechos de petición. Implica que si yo elevo, yo Liliana González, le digo, señores Bancolombia, hágame en ese alivio, y ellos no me contestan en tiempo, la regla general es que la respuesta es que no me dieron el alivio, salvo que dentro del estatuto financiero, que es el que rige, la ley que rige este caso mío que estoy peleando aquí con Bancolombia,
me diga que en ese caso, si se quedan callados, automáticamente me dan el alivio. Si existe disposición expresa en ese sentido, la respuesta será positiva para mí y tendré el alivio, porque se quedaron callados. Pero siempre y cuando yo protocolice el silencio administrativo positivo. Es que eso no es solamente así y ya. El que corre automático es el negativo. ¿Listo? Entonces, es importante tener en cuenta eso. Frente a los silencios, la regla general es que no. La respuesta es no. La excepción es la respuesta es sí, pero solamente cuando la ley diga que la respuesta es sí. De resto, no. ¿Listo? ¿Te quedó un poquito más claro? Okay, sí, súper claro, muchas gracias. Listo. Doctor Jairo Domínguez, ¿tienes tu manito levantada? ¿Ya habías participado? Jairo. Jairo Domínguez. No sé. Doctor Ponce. Señor. Doctora, muy buenas noches. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches, doctor. Bien, sí, señor. Cuéntame, doctora, ¿qué pregunta tienes? Una preguntita importante. Resulta es sobre un hecho de una diligencia de lanzamiento. En la diligencia de lanzamiento hubieron algunas irregularidades por parte del inspector de policía que ejerció pues el asunto de la diligencia en ese momento y no fue pues favorable al solicitante de la querella para que desalojaran el predio. En la diligencia, pues, ella procede y niega la solicitud de desalojo, pero la parte, pues, demandante o accionante inmediatamente, pues, apela a la decisión de la inspectora de policía. En ese momento, pues, automáticamente, pues, se esperaba que esa decisión, pues, la profiriera el alcalde porque es su máxima autoridad y es la autoridad administrativa competente. Y esa decisión, pues, nunca fue resuelta. Yo, pues, en mi escaso conocimiento sobre esta situación, quería preguntarle si con base a esa diligencia que no fue resuelta, que hubo silencio positivo de parte del accionante, se devuelve y llega a su estado anterior la diligencia y se considera que la diligencia no fue, no quedó en firme por ese acto. Doc, mira, ya lo que me estás hablando son recursos. Sí. Los recursos tienen un trámite diferente. ¿Por qué? Porque para que ocurra un silencio administrativo en recursos, existen unas reglas específicas en cada disposición legal. Tú me estás hablando de una querella que entiendo que es de carácter policivo, porque pueden también haber lanzamientos civiles. Si son lanzamientos civiles, estamos hablando de actos, no estamos hablando de actos administrativos, sino de decisiones judiciales. Y el trámite es completamente diferente. Si me estás hablando de una querella de carácter policivo, sí es un acto administrativo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esos actos administrativos se rigen por el Código Nacional de Policía o por el Código Distrital de Policía y tienen reglas. Entonces, no es igual un derecho de petición que un recurso. Los recursos, algunos tienen términos para resolverse y otros no. Entonces, habría que verificar si sí o si no tenía el término. Ahora, si nunca se resolvió, ahora también hay que tener en cuenta el grado en que se concede el recurso, es decir, el efecto en que se concede, si es en el efecto suspensivo o si es en el efecto devolutivo. Si es en el efecto suspensivo, pues, y no se resolvió, pues, y se continúa adelante, genera nulidad de toda la actuación. Pero si es en el efecto devolutivo, pues se puede resolver en cualquier momento y no genera nulidad. Por eso te digo, todo depende y además me estás hablando de una situación diferente que son recursos. Gracias, doctora, muy amable por la... Pero sí fue aclarar, sí, porque fue en términos, pero lo que usted está diciendo tiene toda la fundamentación lógica, jurídica, y así es, por ese procedimiento íbamos. Listo, Doc. Doctor Jairo Domínguez, ahora sí, ¿ya estás por aquí? Sí, señora, qué pena con ustedes que se me había caído la conexión, Doc. No te preocupes, cuéntamelo todo, ¿cuál es tu duda? No, mi Doc, ya habíamos hablado sobre el tema de los derechos de petición y los silencios. Ah, ok, ¿qué se quedó? Fue tu levantada entonces. Sí, señora, muchas gracias, Doc. A ti. Doctor Rafael López. Doctor Rafael.
Espérate a ver si le puedo activar yo el audio desde aquí, a ver. Rafael López. No me deja activar tu audio. Rafael, ¿será que no tienes audio? Espérate a ver si es que de pronto me está escribiendo por allá en el chat o algo. Espérate que por allá estaba parpadeando el chat. ¡Epa! Doctora, buenas noches. Qué pena que era que estaba sin audio. No, es que no tenía... ¿Aló? Aló. Doctora. Señor, cuéntame. Muy claro lo del silencio administrativo, pero doctora, en el caso del silencio administrativo positivo, por ejemplo, cuando la DIAN no se pronuncia yo presento una sucesión y la DIAN no se pronuncia dentro de los 15 días reglamentarios que da la ley para pronunciarse, ahí el silencio administrativo es positivo, porque yo podría firmar la sucesión sin necesidad de que ellos se pronuncien. Repíteme el caso porque no te entendí. Si la DIAN no se pronuncia frente a qué? Yo presento la sucesión ante la notaría. Sí. La notaría envía unos comunicados a la DIAN, pues que el causante esté al día en impuestos. Tiene 15 días la DIAN para pronunciarse si está al día o no está al día. Si en esos 15 días hábiles no se pronuncia a la notaría puede correr la escritura sin necesidad de pronunciamiento de la DIAN. Ahí actuaría el silencio administrativo positivo, ¿sí? No sé porque no sé si existe disposición expresa. Si existe disposición expresa que diga que después de vencido el término, si no se ha comunicado la DIAN, se puede hacer la sucesión, pues entonces sí. Lo que te digo, todo depende de la ley que corresponde al caso en concreto para determinar si en esa ley existe expresamente el silencio positivo en ese caso o no. Okay, hay que revisar la normatividad. Gracias, doctor. Perdóname, sí. No, es que yo no, poco familia. Vamos ahora con doctor Rafael López, ¿otra vez? No, es que no he bajado la mano. Ok. Doctora Sandrita, ¿tienes una duda adicional? No, doctora, quería complementar lo del compañero. Es que por la situación que se presentó con el COVID-19, la presidencia emitió un decreto en donde da respuestas a los derechos de petición a 30 días. Entonces era también para que se tuviera en cuenta. No recuerdo el número del decreto, pero se amplió a 30 días para dar respuestas con respecto por parte de las entidades, doctora. Gracias, Doc. Sí, ese es el derecho de petición de carácter general. O sea, el normalito. No el de petición de información, ni el de grado de consulta, ni el de solicitud de copias, porque como hay diferentes. Entonces, el que tú me estás hablando es el que tiene por regla general 15 días y que por el COVID se amplió a 30. Gracias, doctora. Sí, por el COVID, sí, señor. Doctor Mauricio Ruiz, ¿qué pregunta tienes? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Es algo del código de proceso administrativo? ¿Del CEPACA? Sí, señora. Tengo entendido que creo que ya para tercer debate, para el proyecto que tienen de las modificaciones que tiene pendiente el partido político este año acá en nuestro país. Y una de las cosas que tengo, pues así como la duda es, ¿por qué esa redistribución de esas competencias judiciales del CEPACA? Perdón, dentro de las competencias de los juzgados y los tribunales administrativos. Ya, mira, doctor Mauricio, de lo que tengo entendido, ese proyecto de ley que busca modificar el CEPACA, justamente la semana pasada terminó primer debate y tiene que entrar al segundo debate. Entonces, y luego a conciliación si es que lo aprueban en segundo. La exposición de motivos de la modificación o del proyecto general de modificación del CEPACA es precisamente la gran congestión que existe dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa. Lo que pasa es que históricamente la jurisdicción contenciosa administrativa siempre ha tenido problemas de congestión. ¿Por qué? Porque hasta hace, creo que no más de 10 años, la jurisdicción contenciosa administrativa solo tenía 2 sedes, es decir, el Consejo de Estado y los tribunales contenciosos administrativos, pero no existían los jueces administrativos. Aparecían creados en la norma, pero legalmente no se habían hecho, o sea, no se había materializado la creación de esas actuaciones, lo que implicaba que solamente 2 grupos de esas jerarquías, es decir, el Consejo de Estado y los tribunales contenciosos, estaban conociendo de todos los conflictos contenciosos a nivel nacional. Y obviamente eso generaba unos problemas en donde en donde las sentencias
de lo que antes se llamaban acciones contenciosas y que ahora se llaman medios de control, se estaban demorando entre 15 y 20 años para proferirse en primera instancia. O sea, imagínese usted 20 años esperando una sentencia. 20 años. Era mucho. Entonces, ¿qué pasó? Se hacían en tribunal y entonces la segunda instancia las hacía el Consejo de Estado. Cuando hace más o menos 10 años, si no me equivoco, pueden ser menos o pueden ser ligeramente más, pero no son 20 años, en todo caso, no supera los 20 años. Se creó o se materializó finalmente los juzgados contenciosos administrativos, hubo un envío de, un reenvío y una redistribución de competencias, diciendo, bueno, ahora ya somos 3, ya tenemos en teoría 3 jerarquías dentro de la jurisdicción contenciosa, entonces vamos a bajar unos expedientes, literal, vamos a bajar unos expedientes del Consejo de Estado para que los conozcan los tribunales y otros que estaban conociendo los tribunales, entonces ahora los van a conocer los jueces del circuito, los jueces contenciosos administrativos que tienen categoría de circuito. ¿Qué pasó? Pues que de 10 años para acá volvió a colapsar. Y entonces, porque a uno le rinda, una contenciosa se demora 6 años. Que sigue siendo demasiado tiempo. O sea, una demanda contenciosa administrativa en 6 años, eso es eterno. Para una simple nulidad o para una nulidad con restablecimiento del derecho es muy desgastante para todo el mundo y es más, hay personas que se mueren esperando y venden los derechos litigiosos a los herederos o a terceros interesados precisamente porque la jurisdicción es más lenta. Entonces, se supone que lo que busca ese proyecto de ley que busca modificar y reasignar competencias, redistribuir competencias, es acabar con la congestión que tiene la jurisdicción contenciosa desde hace muchísimo tiempo, incluso antes de la ley 1437 de 2011, que es el CEPAC. Entonces, vamos a ver si ahora sí les funciona. A mí me parece que eso sigue siendo una pelotera, pero pues no ha habido medida de descongestión que sirva, no ha habido modificación legislativa que aplique. Entonces, vamos a ver si en este caso, por fin, logran que se ponga al día la jurisdicción contenciosa. ¿Me entendiste, Doc? Sí, doctora. Muchísimas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta frente a la clasificación de los actos administrativos? ¿O doy por visto el tema y empezamos a hacer ejercicios? Doctora. Doctora Nubia, señora. Discúlpeme, pero me gustaría como que hubiera según la relación con el procedimiento administrativo, dice que pueden ser preparatorios de trámite definitivos y de ejecución. Para ese tipo de actos administrativos, ¿qué ejemplos podríamos tener? Pues, doctora Nubia, yo no sé si es que tus compañeros son o muy juiciosos y las cogieron por el aire sin explicación, porque de hecho ni siquiera el Prezi lo trae, la definición, o si fue que no leyeron, porque yo por eso es que pregunto y digo, bueno, pues no tienen preguntas. Realmente ese tema es supremamente complejo, doctora Nubia. Y se los puse a leer era para ver si ustedes realmente estaban estudiando o no. Lo que me da a entender que no necesariamente todos estudiaron, porque si no, todos estarían haciéndome la pregunta que tú me estás haciendo ahora. Para analizar los actos administrativos desde la clasificación derivada del proceso administrativo, es necesario entender a qué se refiere el proceso administrativo. Entonces, borro aquí. Puedo borrar esto, ¿no es cierto? Ustedes ya lo copiaron, le sacaron foto, lo tienen allá. Doctora, ya, gracias. Listo. Listo, texto. Ok. Feliz con la Lucy. Cierren los audios, por favor. Es que cierren los audios. No, Jason. Ave María. ¿Quién pagará eso? ¿Jason? Jason. ¿Será que sí? Ya le cerré los audios. No se imaginen la cantidad de tiempo que pierdo haciendo cambios de pantallas para cerrarles los audios a ustedes. Listo. Ahora, vamos a ver la clasificación de los actos. Clasificación, clasificación de los actos administrativos desde su relación con el proceso administrativo.
El proceso de carácter administrativo, como muchos de los procedimientos del país, tiene etapas preprocesales y etapas procesales. Dependiendo del momento en que se realicen esos actos administrativos o que se produzcan esos actos administrativos, es que se realiza esta clasificación. Entonces nos dice, hay unos actos administrativos que se consideran de trámite. Por ahí dice, ¿cierto? Dicen, hay unos que son de trámite. Hay otros actos administrativos que son de carácter preparatorio. Hay otros actos administrativos que son de carácter definitivo. Hay otros actos administrativos que son de carácter ejecutivo. Sí, es así que dice, ¿no? Trámite preparatorio, definitivo y ejecutivo. ¿Me equivoco? Es que no estoy viendo el precio. Es ejecución, doctora. Ejecución, profe. Tenía la duda en ese último. ¿Hay alguno que me haya comido, doctores queridos? Ok. Ellos también, doctora. Listo. ¿A qué se refieren estos actos de carácter administrativo? En principio, al momento procesal en que se realizan, es decir, si son preprocesales o si son procesales. Pero también tiene que ver con la forma en que los actos administrativos se controvierten. Me explico. ¿Cómo ataca usted un acto administrativo en principio? ¿Cómo creen ustedes que ustedes pueden controvertir un acto administrativo? ¿Mediante qué? Mediante un recurso. ¡Maravilloso! Mediante recursos. Entonces, para entender esta clasificación, en principio tenemos que hablar de los recursos. Vamos a ver cómo estamos en recursos. ¿Cuáles son los recursos ordinarios, amores? Reposición, apelación, queja. Apelación y queja. Yo sé que algunos de ustedes deben estar pensando en la súplica, pero más tardecito hablamos de la súplica, ¿vale? Estos son los estos son los recursos que nosotros conocemos normalmente, los que llamamos ordinarios. ¿Ante quién se interpone el recurso de reposición? ¿Ante quién? Ante el que... ¿Ante quién lo emite? Ante eso. Ante el mismo funcionario que emitió la decisión, ¿no es cierto? ¿Ante quién se interpone el recurso de apelación? Superior. Falso. Ante el mismo funcionario. Profe, ¿cómo así? Ya va a ver por qué. ¿Ante quién se interpone el recurso de queja? Ante el mismo funcionario. Al superior también. Ante el mismo funcionario. Ya van a ver por qué. ¿Quién concede el recurso de reposición? El mismo funcionario. El mismo funcionario. ¿Quién concede el recurso de apelación? El superior del mismo funcionario. El mismo funcionario. El mismo funcionario. ¿Quién concede el recurso de queja? El mismo funcionario. ¿Quién resuelve el recurso de reposición? El mismo funcionario. El funcionario. ¿Quién resuelve el recurso de apelación? Superior jerárquico. Ah, sí, superior. Ah, ¿ya ven que es diferente? ¿Quién resuelve el de queja? El superior del funcionario que resolvió la... Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Porque nosotros
ya hemos visto muchas partes del derecho procesal en donde compartimos recursos o analizamos recursos. Entonces, ojo, una cosa es ante quién se interponen, otra cosa es ante quién se conceden, o sea, quién resuelve la concesión, y otra cosa es quién resuelve el recurso. Son cosas completamente diferentes. Entonces, aquí voy a colocar ante quién se interpone. Listo. ¿Quién lo concede? Y aquí, ¿quién lo resuelve? Listo. Pensar que hace 2 meses yo no podía ni abrir Zoom. Bueno, entonces, doctores, esto de los recursos tiene que ver directamente con la clasificación de los actos administrativos con su relación en el proceso. Los actos de trámite y los actos preparatorios no tienen recurso. O sea, contra estos dos no procede ningún recurso. Pero ojo, no procede ningún recurso por una razón principal, y es que contra ellos, como se tratan de actos que llevan o preparan etapas procesales, ya los vamos a ver, son decisiones. Es decir, que contra ellos no se puede controvertir nada. Mientras que los actos administrativos de carácter definitivo, si bien no permiten la interposición de recurso, es porque finalizan una etapa procesal. Por eso se llaman definitivos. Contra ellos ya no se puede hacer nada más porque ya se hizo todo lo que se podía hacer. Diferente a los de trámite y los preparatorios, en donde ni siquiera desde el comienzo nos dejan interponer algún recurso. Y los actos administrativos de ejecución han sido desarrollados o se constituyen eventualmente en actos de carácter obligatorio, pero porque existe la decisión judicial de un juez que obliga a una entidad a proferir esa clase de acto administrativo. Entonces están ejecutando la orden de un juez. Miren, una decisión judicial obligando a una entidad de carácter administrativo a proferir un acto administrativo. Eso puede ser por cualquier razón, incluyendo una respuesta a un derecho de petición por una acción de tutela. Porque es que la creación de los silencios administrativos que vimos anteriormente no exime a las entidades de la obligación de responder. Es decir, que contra eso procede acción de tutela para que respondan. Nosotros podemos hacer eso. Ya más adelante vamos a ver para qué haríamos eso. Pero entonces, los actos de trámite, los preparatorios y los definitivos no tienen recursos. Pero la diferencia es que los de trámite y los preparatorios no tienen recursos desde su origen, mientras que los actos administrativos definitivos pueden ser producidos incluso en la solución de un recurso. Vamos para allá, para que lo empiecen a entender. Acto de trámite. Los actos de trámite sirven de puente entre fases procesales. Entonces, por ejemplo, no, es que resulta que vamos a hacer la primera audiencia del CEPACA, que se llama la de fijación de litigio. Esa es una etapa procesal de la etapa contenciosa administrativa. La primera audiencia del proceso contencioso administrativo se llama fijación del litigio. Entonces vamos a llamar a las partes y las vamos a citar para mañana, 24 de junio a las 9 de la mañana.
Y entonces sale una decisión que dice acto administrativo mediante el cual se cita a una audiencia. Ese es un acto de trámite. No procede recurso. Miren cómo lleva la etapa previa. Es decir, lleva desde una etapa en donde no había, que era la demanda, la admisión de la demanda, a la primera fase de las audiencias. Se llama de trámite, porque sirve para eso, para hacer un trámite. Contra esos actos no procede recurso, no procede reposición, no procede apelación, no procede queja. Ni siquiera me hablan a mí de recursos. Son actos administrativos que vienen abajo con el cúmplase. O comuníquese y cúmplase. Y se acabó. No me dan posibilidades de decir nada. Igual pasa con los actos administrativos de carácter preparatorio, pero los actos administrativos de carácter preparatorio son pequeños actos que ayudan a preparar una etapa procesal. No, es que resulta que nosotros queremos hacer una convocatoria, un concurso de méritos entre los estudiantes de Derecho del país para ver cuál de ellos es el mejor en litigios de carácter oral civil. De hecho, hay un concurso, no sé si ustedes sepan, hay un concurso nacional entre las facultades de Derecho para escoger a los mejores litigantes, a los mejores haciendo alegatos orales en procesos penales. Ha liderado hasta el momento la Universidad del Rosario. Bueno, supongamos que vamos a hacer una convocatoria desde el Estado para eso. Entonces yo digo, no, pero entonces antes de hacer la convocatoria nos vamos a reunir esta dependencia y esta dependencia, y entre las tres vamos a formar cómo se iría esa convocatoria, es decir, vamos a preparar el acto administrativo. Contra esas decisiones pequeñitas en donde yo llamo a una entidad y llamo a la otra entidad y llamo a la otra entidad y juntos nos reunimos y empezamos a hacer borradores del acto administrativo, esos borradorcitos de actos administrativos, general, ese borrador grande del acto administrativo que va a ser la convocatoria, esos pequeños borradorcitos son actos administrativos, pero son actos administrativos preparatorios y contra ellos no procede ningún recurso. No procede recurso. Nacen así, igual que los de trámite, nacen así, contra ellos no se puede hacer nada. Son decisiones de impulso procesal. Ahora, hay unos actos administrativos que son definitivos. Por ejemplo, el que resuelve la apelación. ¿Qué recurso procede contra el que resuelve una apelación? Doctores. Ahí ya no procede ningún recurso, doctora. Entonces, ese acto administrativo que resuelve la apelación es un acto administrativo definitivo. De cierre. Definitivo. ¿Ya? Pero es que yo quiero interponer un acto, o sea, ¿y por qué ese no es no es de trámite ni preparatorio? Porque ese acto administrativo que resuelve ese recurso de apelación viene de una controversia que usted ya había planteado. Es decir, que este recurso es definitivo porque está resolviendo una controversia, diferente a lo que pasa con los de trámite y los de preparatorio, en donde no admiten ni siquiera controversia. ¿Listo? Esos son los definitivos. Y los de ejecución son los actos administrativos que a mí me obligan a hacer, ejecutando una orden judicial. Me tocó hacerlo, porque ordenó un juez. Nos toca hacerlo. Son de ejecución. ¿Listo? Ahora, les coloco un ejemplo para que quede un poquito más claro. Supongamos que todos ustedes, los 75 que hay conectados, no, los 76 conmigo que hay conectados, trabajamos en una entidad de carácter estatal, los 76, ustedes y yo. Y resulta que nos comunican un acto administrativo en donde la entidad dice, mire, lo que pasa es que a partir del próximo martes será obligatorio que todos los funcionarios de esta entidad, funcionarios y funcionarias, vengan a trabajar en falda y chancletas. ¿Listo? Ese es el acto administrativo. Contra este acto administrativo procede el recurso de reposición
y de apelación. Pregunta. Ese acto administrativo, haciendo lo que acabamos de ver, la clasificación, Ya voy a llamar. ¿es un acto administrativo definitivo de ejecución, preparatorio, de trámite? ¿Qué es? Definitivo, doctora. No, porque proceden recursos. De ejecución. ¿De ejecución? Puede ser de ejecución. Doctora Mari, ¿qué cuentas? Para mí no está dentro de uno de esos, no procede recurso ni nada. No procede recurso ni nada. Claro que les molestándome. Obviamente, yo sé que si yo le doy la bata lo va a hacer, ¿sí? Pero el man es muy, o sea, el man conmigo tiene mucha confianza de parceros, ¿sí? Y él habla de cosas de él, pero no, nosotros que hablamos nunca, o sea, yo nunca dejo que empiecen a hablar de las personas y de que específicamente esto. Doctor Daniel Gordillo, ¿me escuchas? Está así, pero no de que cosas personales y eso no. Doctor Daniel Gordillo, ¿me escuchas? Las niñas, las mujeres, las nenas, las de 2019, las de tránsito, las de la vigilancia. Daniel Gordillo. Daniel Gordillo. Daniel Gordillo, ¿me escuchas? Te voy a preguntar. Daniel, ¿me escuchas o no me escuchas? Ahí sí no escucha. Doctora. Doctor Daniel, me tocó parar toda la clase porque escucho todo lo que tienes afuera de tu audio. ¿Puedes cerrar el audio, por favor, ya que no me contestas? No, ni por esas. O sea, dejó el audio abierto y se fue. Qué berraquera. Bueno, doctora, ¿se me haces un para mí no. ¿Tu audio también? Para mí no. Gracias. Doctora María Estela, te escuchamos. Qué pena contigo. No, tranquila, doctora. Para mí eso es un acto administrativo particular de condición que lo está expidiendo un ente para dentro de sus funcionarios, no más. Hasta ahí, ¿no es cierto? Hasta ahí. No entra ni en trámite, ni preparatorio, ni definitivo, ni ejecución. Ninguno de esos entran ahí. Claro, ¿y sabes por qué no entra? Porque no se está produciendo en un proceso administrativo. Exacto. Mira lo que dice el título. Clasificación de los actos desde su relación con el proceso administrativo. No se está produciendo en un proceso administrativo. Entonces, esa clasificación no aplica para esa clase de actos. Serán las otras, las que acaba de decir la doctora. ¿Listo? Ahora. Contra ese acto administrativo nos decían que procedían dos recursos. ¿Cuáles? Recuerden, el de la falda y las chanclas. ¿Qué procedía? Reposición y apelación. Reposición y apelación. ¿Ustedes como abogados consideran que ese acto administrativo tiene alguna falencia? ¿Tiene algún problema o está divinamente? A mí me late que no, o sea, dentro de eso no veo que se hayan reunido, digamos, en la entidad administrativa se hayan reunido para fijar esos, digamos, esa decisión tenía que haber sido formulada, digamos, en una junta directiva o en alguna cosa, para haber sido consensuada. Ok. Pero más allá de eso, ¿no le ves ningún problema desde el punto de vista del derecho? Viola derechos. ¿Cuál? Vulneran. No sé, ¿Qué nos vulnera? ¿Qué nos vulnera? El desarrollo. Que les están diciendo que tiene que ir ese... ya lo escuché. ¿El qué? El desarrollo de dignidad. El desarrollo de la libre de la personalidad. De la personalidad, sí. ¿Eso es un derecho que está en dónde? Fundamental. En la Constitución Política de Colombia. La Constitución de carácter fundamental. Sí. A mí lo máximo que me pueden exigir es que me vista, nada más.
Nada más. Pero de ahí para allá, que a mí me obliguen a que yo tenga que vestirme de X o Y manera, no. Es mi libre desarrollo de la personalidad. Entonces, como abogados, vamos a decirle al funcionario, oiga, mire, yo le interpongo recurso de reposición y en subsidio de apelación contra su acto administrativo. Porque a mí me parece que usted nos está vulnerando una norma de carácter constitucional a todos los que trabajamos en esta entidad, porque nos está obligando a que vengamos vestidos como usted quiere. ¿Y ese es el libre desarrollo de personalidad? Yo me quiero vestir así, yo no me voy a vestir así. Sobre todo los señores, imagínenselos por ahí en chanclas y falda. ¿Listo? Para entender cómo es que funciona esto, perdón, me disculpan que les tengo que mover aquí unas cositas para poderlo tramitar para allá. Los acumulo aquí para no tener que borrarlos y ahorita los acomodamos bien. Listo. Para entender esto de los recursos, que yo sé que ustedes lo manejan, pero a veces nos damos cuenta que no es tan cierto. Lo voy a explicar de una manera un poquito más lúdica, más didáctica. Vamos a imaginar que este cuadrado, este rectángulo que acabo de dibujar, es una casa. ¿Listo? Es una casa de un solo piso. Y esa casa de un solo piso tiene unas particularidades. Primero, está dividida en 3 habitaciones. 1, 2 y 3. ¿Listo? La primera habitación tiene un nombre que se llama reposición. Y en esa habitación vive un señor que se llama el mismo funcionario. El mismo funcionario que expidió la decisión. ¿Listo? En la segunda habitación ay, Dios mío. En la segunda habitación vive alguien que se llama el superior. Jerárquico. Y ese superior jerárquico vive en esa habitación que se llama apelación. Pero resulta que este señor superior jerárquico a veces también le da por dormir en otra habitación de la casa que se llama la queja. Listo. Esta casita, por decirlo así, de un solo piso, tiene otras circunstancias particulares, como cuáles. Resulta que cada habitación trae una puerta. Bendito mouse. Cada habitación trae una puertica. Entonces aquí trae una puertica. Y este aquí trae otra puertica. Y este aquí trae otra puertica. Estas puertas, doctores, en esta casa hacen que las habitaciones estén intercomunicadas. Es decir, que para entrar a la casa, entras aquí por donde está esta flecha. Para entrar al otro cuarto, necesitas entrar por aquí. Y para entrar al otro cuarto, necesitas entrar por acá. ¿Listo? Y hay alguien que tiene las llaves de las 3 puertas. Él es el portero de todas las puertas. Él tiene la llave, es el único que puede determinar quién entra a esas habitaciones. Y esa persona es justamente este señor. El mismo funcionario. Por eso es que aquí, cuando ustedes ven en el cuadro, nos dicen ante quién se interpone, quién lo concede. El Señor es el que tiene la posibilidad de abrirte todas las puertas, porque Él tiene las llaves. Entonces, tú como abogado, ¿qué vas a hacer? Ay, Dios mío. No me está tomando el pelo. Tú como abogado, ¿qué vas a hacer? Los abogados vamos a hacer esta estrellita.
Los abogados llegamos aquí a este punto y golpeamos en la casa cuando decimos, interpongo el recurso de reposición. Listo. El funcionario acaba de escucharte y solo te va a abrir esta puerta. Ah, no, interpongo el recurso de apelación. Entonces, ¿el qué hace? Él abre la puerta de acá y tú entras y atraviesas todo esto de acá sin que él te escuche y llegas directo a esta puerta. No, interpongo el recurso de reposición y el subsidio de apelación. Ah, primero le abro esta puerta, lo escucho y según lo que usted me diga, si me convence, miro si le abro o no le abro esta puerta. ¿Ves? Así es como funcionan los recursos. Entonces, nosotros estamos interponiendo unos recursos contra el acto administrativo en virtud del cual nos están obligando a usar faldas y chanclas. Y nosotros, como sabemos que los recursos cuando proceden dos, los interponemos de una vez los dos porque es posible que no nos den la razón si interponemos uno solo. Entonces vamos a interponer el recurso de reposición y en subsidio de apelación. Es decir, aquí los abogados acaban de hablar. Oiga, buenas, ábrame esta puerta. Mire, yo vengo a interponer un recurso de reposición y en subsidio de apelación. El funcionario le dice, siga. ¿Ante quién interpuse los dos recursos, doctores? Aquí, grité. Escuché a este. El mismo funcionario me escuchó. Reposición y en subsidio de apelación. Miren, aquí se cumple. Se interponen ante el mismo funcionario. ¿Quién los concede? El mismo funcionario. Entonces, el mismo funcionario dice, ok, vamos a estudiar tu reposición. Entonces, tú como abogado, hablas, escribes, manifiestas, argumentas y comienzas, ingresas ahora acá. Ahí estás. Y estás hablando con el funcionario y le dices, mire, es que lo que pasa es que yo creo que usted debería reconsiderar ese acto administrativo, porque a nosotros no nos parece que usted venga y nos imponga eso de esa manera, porque además usted está vulnerándonos un derecho constitucional, y entonces yo le solicito muy respetuosamente a usted que reponga su decisión y tumbe ese acto administrativo. Si usted dice que no, pues entonces yo le pido por favor que me deje hablar con su jefe, que me conceda la apelación. Entonces el funcionario te escucha y te dice, ok, mire, muy interesante su postura, la verdad, pero es que yo creo que aquí yo no le estoy vulnerando nada porque a usted yo no le estoy diciendo ni de qué color va a ser la falda, ni qué tan larga debe ser, ni si las chanclas son con tacón o no son con tacón. Ahora, si usted quiere ponerse un pantalón, se lo puede poner debajo de la falda o encima, usted verá. Yo lo único que necesito es que venga en falda y en chanclas. Entonces yo no le estoy vulnerando ningún derecho porque usted tiene opciones. En consecuencia, no repongo mi decisión. Hasta ahora. Se escucha entrecortado. ¿Me están escuchando bien ahí? ¿Me escuchan ahí? ¿Doctores, me escuchan? ¿Doctores? Recortado, profe. Recortado, doctora. No, Se escucha mal. Les dejo de compartir la pantalla un momento, a ver. ¿Me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor? Siguen recortados. Recortado. Uy, no, terrible, porque ahí sí, si ustedes no me escuchan esta explicación, vamos a tener inconvenientes. Y el problema es que si entro y vuelvo y salgo, ¿doctores me escuchan? ¿Doctores? Sí, señor. Perfectamente, doctora. Okay. No, algo pasó. Sí, doctora, ya. Parece que el internet en mi casa fluctuó y me sacó el Zoom. Les envié incluso un audio, pero parece que tampoco les llegó. Voy a compartirles la pantalla a ver si ahora sí me escuchan bien, ¿vale? Sí, llegó su audio. Hoy se borró todo.
Sí, el internet es claro. Comunícate si puedes. Se borró todo. Ok. Listo. ¿Me están escuchando ahí, doctores? Perfectamente, doctora. Listo. Entonces vamos a hacer rápidamente lo que teníamos. Sí, doctor. Hasta acá. Y hasta acá. Listo. Entonces, aquí rápidamente. Reposición. Mismo funcionario. Ay, Dios mío. Denme un segundo mientras vuelvo a colocarles lo que tenía para la explicación. Queja superior. Listo. Habíamos dicho entonces que en esta casita la situación es que las puertas están al comienzo de las habitaciones, es decir, que son intercomunicadas, ¿no es cierto? Y que para nosotros ingresar a cada una de esas puertas necesitábamos ingresar por estas direcciones, por acá o por acá. Que el casero o el que tiene las llaves de todas las puertas es el mismo funcionario que expide el acto administrativo, es decir, este señor. ¿Dónde está? Aquí. Este señor. ¿Listo? Que nosotros como abogados podemos o interponer el recurso de reposición solamente, o el de apelación solamente, o el de reposición y en subsidio de apelación, que estábamos interponiendo los recursos frente a un acto administrativo mediante el cual nos estaban diciendo a todos que usáramos chanclas y falda, ¿listo? En una entidad. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Interponemos el recurso de reposición y en subsidio de apelación. Aquí, acabamos de gritar de aquí hacia allá. Cuando gritamos eso, como por decirlo así, que lo sustentamos, nos dan la entrada al primero, reposición, y nos escucha el mismo funcionario. Nos abrió esta puerta de acá. Nos acaban de abrir una puerta. Esta de acá. ¿Listo? Él abrió esa. Recuerda que él tiene las llaves de todas. Y él dice, no, pues muy bonito su alegato y todo, pero no. A mí me parece que como usted puede ponerse la falda del color que quiera y del largo que quiera y las chanclas que quiera, pues usted tiene todavía libre desarrollo de personalidad. Ahora, si quiere usar pantalón debajo de la falda o encima, hágalo, pero pues me uso una falda y chanclas. Entonces no repongo mi decisión. Hasta ahora nos ha solucionado el primer recurso, pero él tiene la facultad de abrir esta puerta, de abrirla. Si nos abre la puerta, es que nos concede el recurso y la posibilidad de que su superior nos escuche. Pero a veces no concede ese recurso, es decir, no abre la puerta. Y si no abre la puerta, usted como abogado aquí pega el grito y le dice, oiga, mire que este señor no me deja hablar con usted. Y entonces eso lo escucha el superior que está aquí. Y entonces le dice, oiga usted, venga, ábrale esta puerta de acá. Le dice al inferior. Y entonces el inferior concede la queja. Y le dice, entre y hábleme, lo escucho a usted, señor abogado, pero no frente a la apelación. Solamente le voy a escuchar porque usted quiere que yo le escuche una apelación. Y yo le voy a revisar a ver si le concedo o no la posibilidad de que hablemos en el otro cuarto, que es el de la apelación. Si el funcionario dice que sí, que te escucha la apelación, entonces él lo que hace es que se viene para acá y te va a resolver de fondo tu apelación. Si el funcionario dice que no, pues esto nunca va a pasar. ¿Listo? Esos actos administrativos que resuelven las apelaciones, los actos administrativos
que resuelven las quejas son actos administrativos de carácter definitivo. ¿Por qué? Porque, ojo, vienen de una misma controversia. Miren, todo el problema que tenemos aquí por lo del lío de las faldas y las chanclas. Y hemos tenido la posibilidad de discutir la controversia. Mientras que hay actos administrativos que nacen sin ni siquiera permitirnos decir nada como abogados. Es decir, no tienen esta casa. Y si no tienen esa casa, no tienen reposición, no tienen apelación y no tienen queja, pueden ser actos administrativos de carácter de trámite o actos administrativos de carácter preparatorio. ¿Nos quedó más claro ahora sí, doctores, la explicación? Sí, doctora. Sí, doctora. Clarísimo, doctora, gracias. Listo. Entonces, ojo, Claro, doctora. para que nosotros manejemos el asunto de los actos administrativos, es muy importante que tengamos en cuenta cómo funcionan los recursos. Porque cuando nosotros empecemos a ver firmeza de actos administrativos y revocatoria directa de actos administrativos, esto de la casita nos va a ayudar muchísimo, muchísimo para entender cómo es que funcionan las firmezas de los actos administrativos. Ahora sí, tenemos claro todo el asunto del PRESI con las múltiples clasificaciones que tenemos. ¿O persisten las dudas? Ok. ¿No dicen nada? Para mí está claro, doctora. Listo. ¿Qué vamos a hacer para mañana? Van a buscar el último decreto, el más reciente. Por ahí están diciendo que va a salir uno mañana, ¿no? Pero pues entonces va a ser el anterior, porque no, pues de hoy para mañana no creo que alcance a salir el otro decreto. El decreto nacional que está rigiendo en este momento sobre la cuarentena nacional, el expedido por el presidente Duque. ¿Y qué van a hacer? Van a hacer la clasificación general de ese acto administrativo, teniendo en cuenta todas las clasificaciones que hemos visto. Pero además van a ver cuáles son las implicaciones de las siguientes frases. Del comuníquese y cúmplase. Comuníquese. Del notifíquese. Y cúmplase. Y del publíquese. Publíquese y cúmplase. Van a revisar en ese acto administrativo cuál de las tres frases se usan. Y además van a identificar por qué o cuáles son las implicaciones de esas tres frases dentro del derecho contencioso administrativo. ¿Listo? Dentro del derecho administrativo. ¿Claro, mis doctores bellos? ¿Lo que deben hacer para mañana? Sí, doctora. Señora. Perfecto. Sí, señora. Ah, una cosa más. Me van a averiguar cuáles son los requisitos generales de validez de los actos administrativos. Los generales, o sea, ¿qué es lo que hace que un acto administrativo sea un acto administrativo en Colombia? Requisitos generales de validez o de existencia de los actos administrativos en Colombia. ¿Listo? Doctores, hoy los dejo ir un poquito más temprano. Debo cumplir con una labor de la Defensoría del Pueblo. Y si no empiezo ahorita, no me va a costar ni a las 3 de la mañana. Así que Dios los bendiga, descansen muchísimo. Gracias a ustedes por su paciencia. Feliz noche, doctora. Muchas gracias. Doctora. Amén. Gracias, doctora. Feliz noche. Feliz noche, doctora. Feliz noche, corazones, que estén bien. Chao.